¿A quién se le ocurrió que la única causa del accidente era la velocidad y el único responsable el conductor fallecido? ¿Por qué no se garantizó la imparcialidad de la custodia de las pruebas, dejando la UTA accidentada en las instalaciones del CGV, incluidas las cajas negras? ¿Qué buscaba Juan Botín en la visita a los familiares de los fallecidos? Pero una vez más, como hemos comentado en el manifiesto, echamos de menos una respuesta por parte del gobierno valenciano. No sirve de nada la perogullada de que tienen toda su voluntad para estar a disposición de la justicia. Eso no es buena voluntad, eso es su obligación. Cualquier ciudadano tiene que estar a disposición de la justicia si se le requiere. Lo que necesitamos de ellos es que asuman la responsabilidad. Si Fiscalía ha pedido que se reabra la vía judicial, es porque han aparecido nuevas pruebas, porque se ocultaron descarrilamientos, porque no apareció el libro de averías, porque no sabemos por qué cayeron los cristales, porque no sabemos por qué se ocultó el informe que decía que la Pilar estaba obsoleta, porque no sabemos por qué se utilizó una agencia de comunicación para cocinar la verdad oficial. Ahí es donde el gobierno valenciano tiene que pedir explicaciones y tiene que dárnoslas a nosotros.